Buenas noches a todos y esperamos que esta clase, así como cada una que hemos ya analizado en el pasado, haya sido y sea de bendición para cada uno de ustedes. Ya hemos visto anteriormente mucho de lo que deberíamos corregir si queremos avanzar como iglesia. Recordemos un poco en el pasado, en nuestras clases de cada viernes. Meditamos un poco y analizamos también un poco acerca del trabajo del evangelista. Si la iglesia, cada iglesia local, quiere avanzar para ser una iglesia conforme al modelo del Señor, el evangelista necesita conocer cuál es su obra, esforzarse cada día en ello para glorificar al Señor. También analizamos que la iglesia necesita en forma conjunta con el evangelista saber cuál es su trabajo. Recordemos un poco acerca de ello. El trabajo de la evangelización, el trabajo de la edificación, el trabajo de la benevolencia, descansa sobre la iglesia local. También miramos y analizamos un poco acerca de cómo deberían ser la Junta de Varones para darle seguimiento y que la Junta de Varones básicamente sea como un puente que nos traslada o nos lleve al momento en que se establezcan los ancianos y los ancianos tomen dirección en ello. Recordemos también que miramos cómo edificar a los nuevos creyentes. Es necesario, básico, que podamos comprender que en cuanto a los nuevos conversos, es necesario darle seguimiento a través de lo que se le llama en las escrituras metafóricamente la leche espiritual. Si hay leche espiritual y hay viandas o hay alimento sólido, entonces se infiere que en la Biblia Dios, los apóstoles, el Espíritu Santo hicieron diferencia en cuanto a dos clases de alimento espiritual. Los niños necesitan de la leche espiritual cada día para poder crecer. Si les bautizamos y les abandonamos y no les damos seguimiento, un alto porcentaje de nuestros hermanos regresarán al mundo. También la última clase, básicamente, miramos las dos clases acerca de formando familias fuertes. Contra lo que nos enfrentamos, la cultura, la filosofía moderna, el feminismo, son cosas reales, hermanos, amigo oyente, en nuestras vidas. También miramos cómo es que el hombre, el varón, esposo, padre, tiene una grande función en cuanto a formar familias fuertes. Se sugiere que la iglesia estudie muy fuerte en cada hogar. Hermanos maduros ayuden a otras familias a que el hombre tenga liderazgo, a que la mujer tenga sujeción, que los hijos sean formados y advertidos de todos esos peligros que encontramos hoy. Así que, hermanos, hoy hablaremos acerca de los requisitos de los ancianos. Este es nuestro tema central de esta noche, los requisitos para los ancianos. Encontramos en 1 Timoteo capítulo 3, 1 al 7, también en Tito capítulo 1, encontramos la lista de los requisitos para los ancianos. Leamos ahora versículo 1 al versículo 7 de 1 Timoteo capítulo 3. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Miraremos tres ideas básicamente, hermanos, en la apreciación de estos requisitos de los ancianos. Lo que no pretende su servidor es definir cada requisito,
en el original griego qué es y qué no es. No ese es el punto. Yo quisiera que hagamos algo diferente. Para esto recomiendo, hermanos, que en el análisis de la definición de cada requisito hay buenos materiales. El hermano Wayne ha escrito, gracias a Dios, mucho acerca de ello. El hermano Ernest López también ha escrito un buen libro que sería muy bueno la iglesia lo estudie lentamente, y todos, desde el menor hasta el mayor. Pero en esta ocasión, yo les invito a que podamos apreciar tres cosas que se pueden apreciar claramente, valga la redundancia, en cuanto a los requisitos de los ancianos. Primero, número uno, los requisitos, hermanos, amigo oyente, simple y sencillamente viene siendo un estándar de madurez para el hombre, para el Hijo de Dios. Los requisitos, nuevamente lo vuelvo a repetir, constituye un estándar, una medida. Cuando me refiero a un estándar es como la medida, la cinta métrica. Ese es el estándar, eso es lo que mide los diámetros. Así que cuando hablamos de los requisitos, cada hombre que lee la Biblia, cada mujer necesita mirar lo que Dios quiso dejar ahí, y esto es un estándar de madurez espiritual. Así que hay cuatro áreas. Si vemos en la apreciación de los versículos del 1 al 7 de 1 Timoteo, capítulo 3, 1 al 7, miraremos básicamente que el candidato al ancianato, hay cuatro áreas en que el anciano, el candidato a ser anciano, puede reflejar un estándar de vida diferente. Una vez más, hay cuatro áreas en que el candidato a ser anciano puede y debe reflejar un estándar, una medida de vida diferente. Vean esto. Por ejemplo, los requisitos giran en torno al Hijo de Dios como cristiano, un verdadero cristiano. También hay requisitos como esposo. También hay requisitos que va a demostrar en el hogar como padre, pero también hay requisitos que lo van a ver los ciudadanos, los vecinos, los compañeros de trabajo. En otras palabras, hermanos, hay cuatro clasificaciones en estos requisitos que adornan la vida o que giran en torno a la vida. En primer lugar, él es irreprensible, recuerden los requisitos: irreprensible, es sobrio, es prudente, es decoroso, carácter como un hijo de Dios. A causa de esto, no te viene de izquierda a derecha, a causa de su carácter como hijo de Dios, sabe gobernar bien su esposa. ¿Qué es lo más cercano al hombre que es candidato al ancianato? Bueno, son una sola carne, él y su esposa misma. En segundo lugar, a causa de su carácter, tiene a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Sus hijos también constituyen un reflejo claro de lo que es su vida. Y posteriormente, aún más allá, a causa de su carácter, número 4, también tiene buen testimonio de los de afuera. Note bien. Dicho de otra manera, note bien el siguiente diagrama. En otras palabras, su carácter como un verdadero hijo de Dios trasciende después de él su luz hacia su esposa, después posteriormente hacia sus hijos y posteriormente hacia sus vecinos, sus compañeros de trabajo y todos aquellos que tengan contacto con él. Esto es exactamente, hermanos, hermanas, amigo oyente, lo que podemos apreciar en estos 7 versículos, en estos llenos de todos estos requisitos para quien anhela ser un anciano. Así que este estándar, los requisitos para un anciano representan un estándar de madurez, una medida, básicamente. ¿Por qué? Porque se requiere madurez para gobernar una familia y como consecuencia posteriormente a una iglesia. Note bien el capítulo 3, 5, verso 5 de 1 Timoteo nuevamente. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Note bien, piense por un momento la palabra cuidará, cuidar.
Pocas veces hablamos qué hace el obispo, pero la pregunta es, ¿qué hace cuidando a la iglesia? Esa es una muy buena pregunta. Si no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y es que se requiere para madurez para gobernar una familia. Piense ahora detenidamente el cuidado y el gobierno que ejerce un padre sobre su familia. Pensemos en esto. Primero, sus hijos nacen. Obviamente ellos crecen, empiezan a crecer. Efesios 6, 1 y 2 y 3 habla acerca de cómo criar a los hijos en amonestación, en disciplina y amonestación del Señor. Cada paso, cada año, cada etapa que el hijo va creciendo, avanzando, hermanos, hermanas, el padre es un supervisor. Se adelanta, es posible, a los eventos, a los sucesos, enseñándole a orar, a leer la Biblia, enseñándole a comprender, enseñándole a hacer decisiones, etcétera. En el proceso, básicamente, del crecimiento de los hijos, y que el padre está al tanto de ese cuidado, obviamente se llevan a cabo varias etapas en la vida de los hijos. Por ejemplo, Filemón verso 10 habla que él, Pablo, engendró a Filemón, a Onésimo, mejor dicho, en sus prisiones. Cuando el padre tiene hijos, él estará al tanto de que los hijos sean engendrados adecuadamente en el evangelio. Se llevará a cabo un nacimiento. Los padres, el padre siendo un supervisor de su hogar, sabrá cuándo son las señales en que su hijo ya quiere ser bautizado. Sabrá cuándo es adecuado dar la aprobación y apoyarle. Juan 3, 3 y 5 habla de que el que no nace del agua no puede ver el reino de Dios. Y estos hijos son criados bajo la dirección de un padre que es candidato para el obispado. Así que él sabe, en 1 Corintios 3:1, no pude hablarlos como carnales, sino como espirituales, como a niños en Cristo. El padre supervisará detenidamente la niñez espiritual de su hijo o de sus hijos. De ahí que en ese proceso y desarrollo de sus hijos, él es quien está cuidando y supervisando. Posteriormente, 2 Pedro 3:18, dice la escritura, que antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él será un promotor, supervisor y ayudador para que sus hijos crezcan en conocimiento. Desde pequeños hará lectura junto con su esposa antes de dormir, al levantarse, enseñará Biblia, estará preocupado cada día sin que pase un día sin alimentarlo, hasta que finalmente llegue a ser adulto espiritual, maduro. Hebreos 5:12 al 14 habla debiendo ser ya maestros. ¿Tienes ya de alimento de leche y no alimento sólido? Hermanos, ¿quién supervisa esto en el hogar, en la familia? El padre. Él es el responsable. Por eso recuerden las palabras: el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Así que el proceso y desarrollo de los cristianos es exactamente lo mismo. Cuando el anciano o el obispo ya es constituido y establecido como obispo, ya ha demostrado que puede cuidar a hijos de Dios, engendrados por él mismo en el sentido físico, pero también en el sentido espiritual. Así que cuando hablamos en el proceso y desarrollo de cristianos, él va a venir no a cuidar uno, sino muchos en una grey. Está lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica cuando escribió en su primera carta, capítulo 5 a Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12 al 14. Note bien esto. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. La palabra presidir, yo la escuché muchas veces en mis años primeros como cristiano, y se le da, realmente entendí que ahora se le da un uso no correcto. Presidir no significa dirigir un culto, organizar. Aquí la palabra presidir tiene que ver con los ancianos, porque la palabra presidir es la palabra proistemi o prosteimi, estar de pie ante, conducir, dirigir, ocuparse en, y esto agrega señor W. Vine con referencia a la iglesia del Señor.
De ahí que solamente los ancianos son los que presiden. Estas dos palabras, esta palabra, y en la carta a los romanos se encuentra también esta palabra griega. Ahora, hermanos, como decía, cuando el anciano, el nuevo candidato, sabe cuidar a los suyos, los lleva a Cristo Jesús, los ayuda a crecer desde que son engendrados, nacidos en el reino, y luego los ayuda a crecer. Entonces, cuando el anciano, el nuevo anciano llega a la iglesia, el candidato a ser anciano llega a ser anciano, así que él se va a encontrar con una serie de situaciones, hermanos, que necesitan ser cuidados también en el aspecto espiritual para poder crecer. Noten bien la serie o la clasificación de hermanos que suelen haber en cada iglesia local. El siguiente versículo nos lo dice claramente, 1 Tesalonicenses 5:14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis, noten bien esa palabra, amonestéis a quien, a los ociosos, advertirles del peligro de la inactividad. La inactividad, la ociosidad es un pecado que trae muchos problemas. Segundo, que alentéis a los de poco ánimo. Hay un grupo siempre en cada iglesia local que les falta ánimo. Hay que animarlos, y hay que animarlos con palabras no suaves y amorosas solamente. Hay que animarlos con la palabra de Dios, como Pablo dijo a esta misma iglesia. Por lo tanto, alentaos con estas palabras. Tercer lugar, que sostengáis a los débiles. Mire cuántos hermanos hay en cada iglesia local que son débiles. Romanos 14 habla de ello, que hay que recibir al débil en la fe, pero no para contender o pelear sobre opiniones con ellos. Y en fin, que sea paciente para con todo. La pregunta es, ¿quién va a amonestar? ¿Quién va a alentar? ¿Quién va a sostener? ¿Quién va a ser paciente con todos esos hermanos y hermanas que están en la grey? Hermanos, es el trabajo de los ancianos. Pero ¿sabe una cosa? Este candidato ya lo hizo con sus hijos y con sus hijas en el hogar. Así que no solamente hay débiles, hay ociosos, aún hay enfermos. Y esto es grave, porque cuando hay enfermos espiritualmente en la iglesia, ¿quiénes van a corregir o ayudar en esto? Hermanos, otra específicamente, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Note bien, unos enfermos y otros durmiendo. Con razón Pablo dijo a la iglesia de Éfeso, despiértate que tú que duermes y te alumbrará Cristo. Así que hay enfermedades espirituales. ¿Quién va a ayudar en la cura con la palabra de Dios en cuanto a estas enfermedades, a estos enfermos? O tratar de despertarlos del letargo espiritual. Hermanos, los ancianos. Hay mucho trabajo que no se nombra que hay que hacer. El anciano no solamente es para decidir y evitar la junta de varones. El anciano tiene sobre sus hombros una grande responsabilidad al cuidado de muchos hijos en el evangelio, muchos cristianos, muchos débiles, muchos enfermos, muchos ociosos, muchos durmiendo espiritualmente, etcétera, etcétera. Con razón, el escritor de los Hebreos dice que ellos pierden el sueño, como quienes han de dar cuenta por estas almas. Así que, hermanos, por eso sigo explicando y enfatizando que los requisitos constituyen un estándar de madurez y necesitamos llenarlo, porque se requiere madurez para cuidar de una iglesia, no solamente a causa de las enfermedades, debilidades, falta de ánimo, etcétera, sino también a causa de peligros fuera de la grey y dentro de la grey. Hechos 20, 29 y 30 que hemos leído muchas veces. Porque yo sé, Hechos 20, 29 y 30, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, no te viene eso, para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Quién va a evitar que entren lobos rapaces? Los ancianos. ¿Y qué si no tiene carácter para enfrentar ello? Entonces no tuvo el carácter para enfrentar los peligros que sus propios hijos en casa enfrentaron. ¿Y quién va a corregir con palabra de Dios si dentro de los mismos ancianos empezamos a hablar cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos? Bueno,
es precisamente el anciano con palabra de Dios. No hablando cosas perversas, sino hablando de acuerdo a las palabras de Dios. Y eso enseñó a su esposa y a sus propios hijos, tomar la espada del Espíritu, que es la palabra. Hay peligros, hay peligros. Tito lo dice claramente en el capítulo 1, 9 al 11. Tito 1, 9 al 11. Dice que el anciano debe ser retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada. ¿Para qué? Para que también pueda exhortar, número 1, con sana enseñanza, y número 2, y convencer a los que contradicen. ¿Quién va a exhortar? Es la pregunta. El anciano. Pero ya lo hizo en su hogar. ¿Quién va a convencer a los que contradicen con la palabra de Dios? El anciano en la iglesia. Pero ya lo hizo en su casa. Así que, hermanos, si no tiene carácter para convencer o exhortar, es que no lo hizo en su hogar. Verso 10, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, no te viene el 11, a los cuales es preciso tapar la boca. ¿Qué significa esto? ¿Quién va a dejar callados a los que enseñan cosas erróneas, como los de la circuncisión, habladores de vanidades? Cuando alguien habla fuera de la palabra de Dios, cosa vana, ¿quién va a tapar la boca? Es la pregunta. Los ancianos, porque ellos tienen un estándar de madurez, tienen el carácter, el conocimiento y todo necesario para dejar callado a alguien. No recuerde lo que cuando los fariseos escribas vienen a Jesús y no saben preguntar cosa alguna. Así dice la palabra de Dios. Así que se requiere madurez para cuidar de la iglesia, así como que se requiere madurez para cuidar un hogar, una familia, también la iglesia misma. Así que estamos mirando, hermano, lo que ustedes y yo apreciamos de 1 Timoteo capítulo 3, 1 al 7, que es que los requisitos en forma conjunta constituyen un estándar de madurez, una medida de madurez en la vida del cristiano. Pero en segundo lugar, también lo que podemos apreciar claramente que en estos requisitos hay una clara comparación e igualdad de los requisitos entre los ancianos y los miembros de la iglesia. Lo diré otra vez. Lo que vemos claramente es que los requisitos de los ancianos son exactamente los mismos para los miembros de la iglesia, con excepción de dos, como lo vamos a ver. 1, estar casado, y 2, tener hijos. Para ser cristiano fiel no necesita estar casado y tener hijos, pero para ser un anciano sí. Ahora, hermanos, aunque no miraremos cada uno de los requisitos en comparación de los ancianos con los miembros, haré una lista breve para que usted pueda ver, y usted en su casa, la intimidad de su hogar, puede desarrollar este estudio y mirarlos a través de su Biblia. Claramente que no me estoy equivocando. Todos los requisitos, con excepción de 2 de los ancianos, son exactamente los mismos para los cristianos. Vamos a hacer un breve recorrido por ahora. Por ejemplo, 1 Timoteo 3:2. Primer requisito es obviamente que desee. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero uno de ellos, que es el segundo, básicamente, en el capítulo 3, verso 2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Sea irreprensible. En otras palabras, que nada en la palabra de Dios le acuse. Así que alguien dice, hermanos, yo creo que estos ancianos tienen algo que se les acusa y veo algunos textos que los acusa. Bien, la pregunta es, ¿y qué del cristiano? Note bien que el cristiano también debe ser, aunque no sea un anciano, debe ser irreprensible. Filipenses 1, 9 y verso 10, especialmente el verso 10, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. El cristiano fiel, sin opción, debe ser irreprensible. Así como el anciano, es necesario que el obispo sea irreprensible. Número 2, marido de una sola mujer. Aquí está la excepción. El cristiano no necesita tener mujer o estar casado para ser un fiel cristiano. Pero, veamos el segundo requisito. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio. 1 Timoteo 3:2. Sobrio
Y usted dice, ¿y los cristianos no van a ser sobrios? Claro que sí. Primera de Pedro 5:8, un texto muy común que leemos con mucha frecuencia, dice, Primera Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así que el cristiano también necesita ser sobrio. Y alguien dijo, bueno, hermano, yo pienso que este anciano no es prudente, porque dice sobrio, prudente, 1 Timoteo 3:2. ¿Y qué de ustedes, los miembros? ¿No deben de ser prudentes? Tito capítulo 2, verso 4 y verso 5 dice que estas ancianas, las de edad, las de experiencia, deben ser mujeres que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser, verso 5, Tito 2:5, a ser prudentes, deben ser prudentes. ¿Y cuántos textos hablan también que los cristianos en general necesitamos ser prudentes? Así que, hermanos, es exactamente el requisito para el anciano, también para el cristiano. Segundo lugar, decoroso, prudente. Tito 2, verso 6, otro texto que habla de prudencia, exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes. Ahí hay tantos pasajes. Muy bien. Decoroso. La palabra decoroso significa, viene de una palabra cosmios, que el verbo significa arreglar, poner en orden o componer. El cristiano, el anciano debe ser decoroso, en otras palabras, ordenado. Y la pregunta es, ¿y los cristianos no? Vea esto. Las mujeres, por ejemplo, 1 Timoteo 2:9, así mismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. El contexto, 1 de Pedro 3:5, porque así se ataviaban o se arreglaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. ¿Cómo se ataviaban? En lo físico, no, en el ornato del corazón. Y ellas eran ordenadas, sujetas a sus maridos. Así que los miembros y las hermanas deben también ser ordenados, ordenadas. ¿Qué de hospedador? Primera de Timoteo 3:2. Decoroso, dice hospedador. El anciano es necesario que sea hospedador. Y bueno, ¿y qué de nosotros no? Hay algún miembro que dice, hermano, es aquel anciano, no es hospedador, no califica, yo pienso que no. Y amén, debe ser así. Si no es hospedador, no debe ser un anciano. Pero la pregunta es, ¿y qué de nosotros como miembros, como cristianos? Entonces, ¿no estamos nosotros obligados a ser hospedadores también? Note bien lo que dice 1 de Pedro 4:8 y 9. Y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Verso 9. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Sin murmuraciones. Así que podemos seguir mirando, o algo más, apto para enseñar. Alguien dice, bueno, el anciano debe ser apto para enseñar. Note bien que aquí la palabra apto para enseñar, y no está diciendo apto para predicar. El evangelista debe ser que usa bien la palabra de verdad. Pero el anciano debe ser apto para enseñar, para transmitir el mensaje. Recuerde que en su hogar ya fue apto para enseñar y bien a sus hijos, de tal manera que germinó la palabra, se convirtieron a Cristo y vienen a crecer a través del cuidado de su propio padre. La pregunta es, ¿los cristianos no deben ser aptos también para enseñar? La palabra enseñar. Note bien Tito 2, versículo 4. Estas ancianas, volviendo a las ancianas, dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Una hermana que es joven se casa, tiene hijos, o llega a tener experiencia en la vida, de cómo amar a su esposo, a amar a sus hijos, lo vamos a mirar reflejado en su vejez, como dice Tito 2:4, enseñando a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Como también dice la Escritura que Bernabé y Pablo y enseñaron a mucha gente. El cristiano debe ser apto también para enseñar. Claro que sí, la palabra de Dios, aunque no tenga que pararse en un púlpito. Así que el anciano, este es uno de los requisitos. Algo más. 1 Timoteo 3:3, no dado al vino. Alguien dice, hermano,
Los ancianos no deben de ser borrachos. La palabra no dado al vino o a mucho vino, como dicen Tito, se refiere a borrachos. No debe ser borracho. Y excelente, perfecto. Pero la pregunta es, ¿los cristianos sí pueden embriagarse? No. La Biblia también demanda que ellos no sean dados al vino. Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Note bien. Y hermanos, hay tantos textos también que hablan acerca de eso. Note bien cómo los mismos requisitos para los ancianos son los mismos requisitos para los cristianos. Los cristianos. Ahora, otra cosa más, capítulo 3, verso 3, 1 Timoteo, no dado el vino. No pendenciero. ¿Qué significa esto? No peleas. No peleas. Y Tito 3:2, de la misma manera. Enséñale que sujeten a los gobernantes, etcétera, etcétera. Y verso 2, Tito 3:2, que a nadie difamen. ¿A quién? Tito, como evangelista en la isla, debería los hermanos enseñarles esto, que a nadie difamen, que no sean pendencieros. Note bien. Y esto no era para ancianos, ese texto. Este texto, Tito 3:2, se refiere a todos los miembros en particular. Nuevamente, hermanos, es exactamente el mismo requisito. Otro más. Y dice también, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable. Los cristianos no tienen que ser amables de la misma manera. Tito 3:2, el mismo texto, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables. Amables. Nada nos justifica a los cristianos, escuche bien lo que digo, aunque no sean ancianos, nada justifica que seamos nosotros no amables o groseros unos contra otros, irrespetuosos. Nada nos justifica. Necesitamos comprender que hay una comparación en estos requisitos y lo que encontramos es exactamente lo mismo, con excepción, vuelvo a repetir, tener esposa y tener hijos. Así que a esta altura hacemos una pregunta. Hermanos, yo quiero que piense, voy a dejar unos segundos para que usted medite. Entonces, si son todos los requisitos de los ancianos igual para los cristianos, con la excepción de estar casado y tener hijos, ok, la pregunta entonces es, ¿por qué no hay muchos candidatos para el obispado en la iglesia local donde somos miembros? Otra vez, si son los mismos requisitos, ¿por qué no hay muchos candidatos para el obispado en la iglesia donde somos miembros? Y siendo que hay hermanos que ya tienen muchos años en el evangelio, ¿cuál es la respuesta? Piense ahora. Y la respuesta obvia, hermanos, hermanas, es simple. La respuesta es esta. Porque no nos hemos enfocado en cumplir nuestro estándar que Dios nos dio como cristianos. Lo repetiré nuevamente. La razón de por qué no hay muchos candidatos para el ancianato, para el obispado, es porque no nos hemos enfocado en ser verdaderos cristianos, en completar nuestro estándar, nuestra medida, llenarla como verdaderos cristianos. Así que, hermanos, la verdad es que nosotros entonces, por lo tanto, necesitamos estar enfocados en ser verdaderos cristianos. Es necesario. Vivimos en un tiempo donde no hay persecución como el primer siglo, donde no tenemos que dar la vida por ser cristianos, de tal manera que estamos tan relajados en un mundo de ida y vuelta, el mundo material moderno, con tanta filosofía, que no nos hemos enfocado en ser verdaderos cristianos. Déjenme ahora presentarle lo que la palabra de Dios dice. Hay tres cosas que nos ayudan prácticamente a ser verdaderos cristianos, que si nos dejáramos guiar a través de esos tres aspectos, realmente habría muchos cristianos candidatos para el ancianato en cada iglesia local. Primero, número uno, la idea de que fuimos objetos de una gran salvación inmerecida debería producir en nosotros muchos frutos como verdaderos cristianos. Por ejemplo, piensa en este hermoso pasaje de Pablo, el apóstol, 1 Corintios 15, versículo 10. Pero por la gracia de Dios, observe bien esto, medítelo bien, pero por la gracia de Dios soy
lo que soy. ¿A qué se refiere Pablo esto? Por la gracia inmerecida de Dios hacia mí, soy lo que soy. ¿Qué era Pablo? Un apóstol. Y él había dicho antes era perseguidor, injuriador, pero ahora fui recibido a misericordia, que era un apóstol de Jesucristo, llevaba las marcas en la espalda de Jesucristo por los azotes, en su corazón se agolpaba la preocupación por las iglesias, etcétera, etcétera. Otra vez, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, note bien, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Note bien esa frase. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. En otras palabras, no llegó sin algún efecto, un efecto transformador en mi vida. No ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Note bien lo que apela Pablo. Pero la honestidad y humildad viene a continuación. Pero no yo, sino otra vez la gracia de Dios conmigo. Piense por un momento, hermanos. ¿Qué será que acaso la gracia no ha tenido el efecto adecuado en nuestras vidas para ser verdaderos cristianos? Necesitamos enfocarnos en nuestra salvación por esa gracia. Hebreos 2:1. Es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Verso 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Lo que sucede, que la gracia es posible que no ha, hermanos, tenido tal efecto de que nosotros nos trabajemos, no descuidemos, nos enfoquemos, nos ocupemos en nuestra salvación con el verdadero temblor muerte en nuestras vidas. La verdad es muy posible que esto esté sucediendo. ¿Cuál es la segunda cosa que nos ayuda a enfocarnos en ser verdaderos cristianos y completar el estándar que Dios ha puesto para nosotros? No solamente el saber que fuimos objetos de una grande salvación inmerecida, sino también necesitamos, hermanos, odiar el pecado. Hoy en día en el cristianismo hay tanta concesión, permiso, flexibilidad para el pecado, que no hay transformación, no llenamos ese estándar de ser verdaderos cristianos. Note bien Romanos 12, verso 9, el amor sea sin fingimiento, desechando la hipocresía, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. La palabra aborrecer, si no me equivoco aquí, es una palabra que tiene que ver con odiar, despreciar como algo repugnante. Necesitamos para vivir vidas santas, completas como verdaderos creyentes, necesitamos aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Note bien, hermanos, he dicho que en ocasiones hay mucha flexibilidad para el pecado. Efesios 5, capítulo 5, versos 3 y 4. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, no tienen bien esta frase, ni aún se nombre entre vosotros. Y dicen algunos cristianos modernos, sí, no, yo fornicación, no, para nada. Inmundicia, no. Pero ¿qué de lo que sigue? Como conviene a santos. Verso 4, ni, he subrayado esta frase, ni palabra deshonesta. ¿Y qué de eso? A veces hay mucha indulgencia, mucho permiso, mucha flexibilidad. Sí, a veces decimos palabras que no son honestas. Ni necedades, ¿qué de eso? Ni truanerías, ¿qué dice usted, hermano? ¿Qué es eso, truanerías? Bueno, truanería del griego eutropelia. ¿Qué significa burlas groseras? No, nada de fornicación, pero sí puedo hacer burlas groseras. Inclusive hermanos, somos muy flexibles en eso. Necesitamos odiar el pecado. Necesitamos, hermanos, hacer eso para poder vivir vidas santas y completas. Y dicen, ni a tronerías que no conviene, sino antes bien con acción de gracias. Necesitamos odiar el pecado. Necesitamos recordar la gracia inmerecida, pero también necesitamos enfocarnos en nuestra renovación personal. Y digo nuestra, no la de otros. Está bien los que enseñamos, podemos ayudar a otros, pero hermanos, principal enfoque debe ser nosotros mismos. Pablo dijo, no sea que habiendo yo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser
eliminado. Note bien el Salmo 19, verso 8 al 12. Ahora, cuando usted lo lea, yo quiero que piense en el autor del Salmo, porque eso es el punto. Salmo 19, 8 al 12. Necesitamos enfocarnos en nosotros mismos. Verso 8 del Salmo 19. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. ¿A quién? Piensen esto. Al que lo lee. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¿A quién le alumbra los ojos? Al que lo lee. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Verso 10, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Otra vez, ¿para quién? Para el que los guarda. Pero mire este versículo 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame, decía el salmista, de los que me son ocultos. Hermanos, es necesario enfocarse cada uno, dejar a un lado de todas las tareas, de todas las preocupaciones, de todos los materialismos, de todas las influencias. Para los cristianos vivir vidas santas. Hemos dicho que los mismos requisitos para los ancianos son para los cristianos, y qué curioso, hay pocos candidatos para el ancianato. ¿Por qué? La consecuencia obvia, porque hay pocos cristianos que llenan el requisito de verdaderos cristianos. ¿Qué necesitamos hacer? Recuerde la gracia. Recuerde, el pecado es pecado y hay que tratarlo como tal. Pero también hay que enfocarse en forma personal cada día. Escuche el sermón, escuche las clases, lea la Biblia para usted y por usted, para su propio beneficio. Note bien lo que dice Lucas 6:41. ¿Por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿No es verdad, hermanos, hermanas, amigo oyente, que muchas veces la verdad es que gastamos más porcentaje de tiempo mirando los errores de los otros, de los demás, que nuestros propios errores? ¿Cuál es el problema? Este es el problema. ¿Cuál es la consecuencia? Es la misma que estamos diciendo. Pocos candidatos para ser ancianos, porque hay pocos cristianos que llenan el estándar de cristianos. Segundo a los Corintios 15, verso 5. Segundo a los Corintios 15, verso 5. 3 veces se hace el énfasis: a ti mismo, a ti mismo, a ti mismo, a mí mismo, a mí mismo. Verso 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Vea eso, hermanos. 3 veces. 3 cosas que nos ayudan fuertemente a ser verdaderos cristianos. Fuimos objetos de una gran salvación inmerecida. Necesitamos odiar el pecado y necesitamos enfocarnos en nuestra propia salvación. Creo que no hay algunas palabras más adecuadas que estas. Cuando nosotros dejamos de ver a los demás y nos enfocamos en nuestras vidas, nos vemos hacia nosotros mismos. Cada que vas a la reunión el domingo, oye una lección, óyela de parte de Dios, aplícate a ti primeramente. Lee la palabra de Dios como si Dios mismo te hablara a ti mismo, a ti misma. Y entonces, hermanos, entonces y solamente entonces nuestra vida cambiará. Creo que este texto es muy adecuado para ir cerrando nuestra lectura de hoy. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 5 al 10. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida vuestra fe, virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros, no te viene esa frase, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, note bien, forma particular, cada uno. El que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, la gracia inmerecida.
Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. No te viene esa palabra, vocación y elección. Háganla firme, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. En conclusión, hemos visto que los requisitos realmente reflejan una medida, un estándar de madurez espiritual. Mientras que, hermanos, otros están peleando que si hijos o que si hijo, que si un hijo solamente o que si muchos hijos, que si deben ser todos creyentes, que no deben ser creyentes, que es esta palabra, que aquello, que no estoy de acuerdo y peleando. No logran ver un estándar. No es asunto, hermanos, no es asunto del enfoque en una sola palabra, en un solo versículo. Tiene su importancia, claro que sí, pero juntos reflejan y constituyen una medida de madurez que el anciano no va a desarrollarla en ancianato, ya la trae, la tiene, porque primero fue un verdadero cristiano, cuidando y ayudando en el desarrollo de sus hijos, en la salvación de su familia, como Noé, y posteriormente fue llamado por Dios a ocupar este lugar, porque él tiene una medida de madurez espiritual. Los requisitos, miramos que para los ancianos son los mismos para los cristianos. Los mismos requisitos de los ancianos son los mismos requisitos para los cristianos, excepto tener esposa y tener hijos. ¿Qué significa esto, hermanos? Que realmente no nos hemos enfocado en llenar el estándar como cristianos. ¿Cuál es la razón? Ya presentamos algunas causas. Mas vivimos en un mundo de confort, no de persecución, no de sufrimientos. Los sufrimientos en el tiempo actual no son los mismos, muchas veces los mismos sufrimientos que los primeros cristianos, que cuando ser cristiano realmente constituida perder la misma vida por causa de aquel que nos amó. Si todos nos enfocáramos en ser verdaderos cristianos, todo sería mucho mejor. Habría más candidatos al obispado, tendríamos menos problemas de carnalidad, de pleitos entre nosotros, de tentaciones al pecado, de debilidades, etcétera, etcétera. Si todos nos enfocáramos en ser verdaderos cristianos, llenando el estándar que Dios puso para nosotros. Hermanos, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude para ser mejores, para su gloria y para su honra. Dios les bendiga ricamente.